Una de las cosas que más me gusta de la palabra de Dios es cómo Dios en toda la Biblia nos ejemplifica la vida de todo ser humano. En todas esas escenas que son propias de nosotros como seres humanos, de niños, de jóvenes, de personas adultas o ya de personas ya de edad avanzada, ancianos, ya viejos, y nos narra la palabra de Dios todas esas situaciones que se dan en el transcurso de nuestra vida. Yo creo que no falta ninguna. Nos habla de situaciones, actos de bondad, actos de soberbia, de envidia, pleitos, guerras. Nos habla de muchos actos de fe gloriosos, de embarazos, de riquezas, de momentos del nacer, momentos de la muerte, momentos de tomar los alimentos, situaciones de amistades, relaciones entre padres e hijos, relaciones de violaciones, de secuestros, bueno, de todo. Eso me maravilla. Nos lleva a que conozcamos la vida de personas en tiempos de enfermedad, por ejemplo, Job, ¿verdad? En decisiones importantes que hay que tomar, cuestiones del corazón, cuestiones de la mente, cosas de locura en las personas, en fin, toda una gama de situaciones. Yo puedo decir, lo considero así, que todas las situaciones de la vida de las personas están representadas en la Biblia. Sí, hasta momentos donde se puede ver un fantasma, por ejemplo, también eso está en la Biblia. El sonar de las narices está en la Biblia también. Y eso es tremendo, ¿eh? Mire, si yo le dijera a usted, por ejemplo, que la Biblia enseña que existe el amor a primera vista. Otra vez, la Biblia enseña que sí existe el amor a primera vista. Y situaciones comunes de todos nosotros, ¿eh? Y lo acabamos de ver también en la vida de Isaac y de Rebeca, que es donde vamos por allí actualmente leyendo. Vamos en el capítulo 25 y vamos ahí a ver. Sí, estamos en el 25. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Terminamos hasta el versículo 11. Bueno, al estar viendo allí la vida de Isaac y de Rebeca en el capítulo 24, vemos cómo tan pronto Isaac ya vio a Rebeca, ¿verdad? Y ya se enamoró, ya la amó. ¿Cómo? Si la acabas de ver. O sea, bueno, es como un amor a primera vista. Bueno, eso existe. Situaciones de pecado nos narra la Biblia. Situaciones de adulterios también, de adulterios. En fin. Eso me sorprende mucho. Pero yo creo que eso está totalmente planeado por Dios para que nosotros conociéramos su voluntad en todas estas situaciones y cuál es el mejor proceder del hombre. Vienen situaciones de victoria, situaciones de derrota, también vienen, y muchas más, un sinnúmero, ¿verdad? Hasta un concurso de belleza viene allí también, ¿verdad? Cuando participa ahí Esther. O sea que es tremendo, ¿eh? Es tremendo todo esto que nos refleja aquí, competencias también. Y decía yo que yo creo que Dios lo hizo perfectamente intencional para que fuéramos reflejados en ello. Hay momentos de mucho miedo también, de gran terror, de gran pánico. También están descritos en la palabra. Grandes hazañas como la de David,
contra Goliat, como la de Sansón, ¿verdad? Grandes hazañas están en la palabra del Señor, las hazañas de Gedeón también. En fin, situaciones muy particulares como aquel hombre que se le cae un hacha en el río, ¿verdad? Un hacha se le cayó ahí en el río y el profeta actuó para que el hacha saliera hacia arriba, ¿verdad? Entonces sí, es muy linda la palabra del Señor. Todo está, vienen cuestiones de carácter científico también, histórico, geográfico, ¿verdad? En fin, nos habla de joyas que tienen mucho que ver con nosotros, de viajes también, hay viajes en la palabra del Señor. Entonces, bueno, indudablemente que es muy completa, es muy completa. Por ejemplo, también en el capítulo 31 de Proverbios nos narra mucho todas las actividades que hace la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero nos describe cómo era su vida, ¿verdad? Aquello de las ropas dobles en tiempo de frío. Ahí nos dice la palabra del Señor, pues cómo debemos nosotros vestir, cómo debemos enfrentar el frío con ropas dobles, nos dice la palabra. En fin, bueno, pues eso es un aspecto del que normalmente no se habla, pero que creo que veo en ello que la Biblia está muy completa, es muy completa, muy perfecta. ¿Por qué? Porque nos envuelve todas estas situaciones y aprendemos mucho para llevarlas a nuestra vida diaria. Pudiera enumerar más, casos de ceguera, casos de personas endemoniadas, en fin, en situaciones políticas. Trae muchas situaciones políticas la palabra de Dios. Y bueno, la vida política pues es de alguna manera parte de nuestra vida, directa o indirectamente, ¿verdad? Pero estamos metidos en política, como quiera que sea, ¿verdad? Bueno, pues yo quería hacer ese comentario porque creo que es muy ilustrador, y aparte, pues nos habla de que la palabra de Dios es muy completa, muy perfecta y muy confiable, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora a el capítulo, estamos en el capítulo 25, pero vamos a ir a el versículo 12 en delante. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibsban, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Bueno, aquí los nombra. Muchos personajes solamente aparecen una sola vez en la palabra, como en este caso. Muchos de estos personajes solo se conocen aquí, no se vuelve a mencionar sus nombres de algunos de ellos, ¿verdad? De otros sí, pero bueno, están ahí, lo vuelvo a repetir, porque Dios da testimonio histórico de las generaciones, para que sean estudiadas las generaciones. Bien, entonces nos dice, estos son los hijos de Ismael y por sus nombres, por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Esto de familias, villas, campamentos, provincias, también habla la palabra del Señor, es una forma de organización social. A ver, nos da a entender la palabra del Señor, bueno, no que nos dé a entender, nos dice cómo era, cómo estaba la organización socioeconómica de alguna manera, pero bueno, social, dejémoslo en social también, la organización social, 12 príncipes en este caso, cada uno por su familia. En caso de Isaac, pues vamos a ver más adelante que él también tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel que vienen a ser, y en el caso de Ismael, pues vemos que también hay 12 hijos, Muy bien, y dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Bueno,
137 años, una vida abundante, ¿verdad? Dios había dicho que iba a bendecir a Ismael. Pues ya 137 años es mucha bendición. 12 hijos es mucha bendición, ¿eh? Dios entonces da testimonio de que lo que habló, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a bendecir también a Ismael, pues, pues aquí está, ¿verdad? Aquí está confirmado. Ya, digamos, Abraham ya no alcanzó a ver eso, ¿verdad? Una parte sí, ¿verdad? Pero bueno, pues ya aquí está confirmada la bendición. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Bueno, no nos narra tanto de la vida de Ismael, pero bueno, esto es suficiente lo que Dios ha puesto aquí. Y habitaron hasta Avila, hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, una muerte hermosa en el sentido de que murió en presencia de sus hermanos a los 137 años de vida. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac. Ahora vamos pues con Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Bueno, ya aquí nos da las nacionalidades de el papá de Isaac, ¿verdad? De Rebeca, estoy hablando de Rebeca, que fue hija de Betuel arameo, ¿verdad? Y hermana también de Labán arameo. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Bueno, a ver, 40 años tiene Isaac cuando se casa con Rebeca, cuando la toma por mujer. Y bueno, pasan algún tiempo y Rebeca pues no puede tener hijos, es estéril. ¿Qué hace el varón en este caso? Pues oró a Dios. Gran responsabilidad de los varones. Tener un liderazgo, ejercer un señorío en nuestra familia, en nuestra casa. Un señorío, cuando hablamos de un señorío, quiere decir actuar, pensar, tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios al varón le da la autoridad en su casa. Y todo varón debe saber que el varón representa a Dios en su casa. Otra vez, todo varón representa a Dios en su casa. Representa a Cristo en su casa. Lo acepte el varón o no lo acepte, lo entienda o no lo entienda, pero así está establecido en el orden espiritual del Señor. Todo varón representa a Dios en su casa y debe actuar imitando a Dios. Debe actuar como a Dios le agrada. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es justo? Bien, el esposo debe ser justo, ¿verdad? Dios es misericordioso, el esposo tiene que ser misericordioso allí en su casa, en su familia. Y así, las virtudes de Dios, la sabiduría, por ejemplo, la fe misma y el amor, todas las virtudes que Dios tiene, ¿verdad? El hombre debe gobernar su casa de acuerdo a esas virtudes de Dios. Por lo tanto, al hombre no se le permite abusar
de su esposa ni abusar de sus hijos. Tratarlos con injusticia, ¿verdad? Dios no quiere eso. El esposo está allí como un representante de Dios y tiene que tener actos de bondad, actos de amor, de misericordia, y debe proteger, debe sustentar, mantener a su esposa y a sus hijos. Esa es la perfecta voluntad del Señor, es hacer un señorío imitando a Dios. O sea, el esposo es señor en la casa, y ese señorío que tiene que hacer debe ser un señorío como el reino de Dios, como el reino de Dios. Y debe enseñar a su casa a amar a Dios, a temer a Dios, a vivir para Dios. Ese es un señorío del que Dios se agrada. Entonces, vemos que Isaac ora por Rebeca. Ahí está encomendando a su Dios. O sea, todo esposo tiene que gobernar su casa, pero estando siempre en contacto con Dios. Y para estar en contacto con Dios, pues tenemos que portarnos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos. Y aquí vemos que Isaac está tomando ese lugar, esa responsabilidad. Entonces, concibió Rebeca, ya se embarazó Rebeca, Dios le escuchó. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Bueno, está embarazada Rebeca, aquí vemos lo del embarazo. Y ahora dice que va a consultar, ¿verdad? Una acción propia de la vida diaria, ¿verdad? Como decía yo al principio, que todo esto está aquí en la Biblia. Y nos las describe todas estas acciones. Dice, y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Bueno, vemos que, Rebeca está embarazada y siente algunas molestias. Y dice, fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Bueno, va Rebeca a consultar a Dios, y Dios le revela. Dice, no vas a dar a luz 1, vas a dar a luz 2. Hay 2 varoncitos dentro de ti, y cada uno en el plan mío es una nación. Cada uno es una nación. Eso es hermoso, con los ojos humanos nada más era una señora embarazada, ¿verdad? Ahí con sus bebés adentro. Bueno, eso es con los ojos humanos. Pero en el plan de Dios ya estaba trazado el principio de 2 naciones y más allá, Dice que esas 2 naciones estarían divididas siempre, ¿verdad? Y también nos dice que uno de los 2 va a ser más fuerte que el otro. O sea, hay 2 naciones, hay 2 pueblos están en tu vientre, pero uno va a ser más fuerte que el otro. También está escrito, Y luego dice, y el mayor servirá al menor. Este es un principio espiritual que debemos aplicarlo en todo, El mayor servirá al menor. Aquí está profetizado así para con estos 2 pueblos. Pero en nuestra vida, este debe ser un principio que norme nuestro comportamiento en donde quiera que estemos. El mayor servirá al menor. En una iglesia, por ejemplo, hay muchos hermanos y hermanas. Bueno, aquellos siervos y siervas que tienen más fruto espiritual, que tienen más fe, que tienen más conocimiento de la palabra, que tienen mejor testimonio, que aman más a Dios, que tienen más vida de oración, en fin, aquellos hermanos que tienen un crecimiento espiritual hermoso,
son mayores que los otros hermanos que tienen menos frutos espirituales. Bueno, pues el principio es que el mayor debe servir al menor. Y eso es lo correcto y es lo justo. En términos familiares también debemos aplicar tal cosa. Hay 5 hermanos, ¿verdad? O 5 hermanas allí. Bueno, pues el mayor debe tener la actitud de servir a sus demás hermanos. El primogénito debe servir a los demás. En casa, el mayor es el varón. El varón debe servir. Está puesto por Dios para servir. Porque el principio espiritual dice, el mayor servirá al menor. Así es que apliquémoslo porque es un principio sabio. Cuando se cumplieren sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Acaba de nacer el primero, ¿verdad? Esaú. Y bueno, pues nos lo describe como güerito, peludito, ¿verdad? Bueno, pues ya salió rubio, güerito. Decimos en México güerito, ¿verdad? Después salió su hermano, trabada su mano, al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y bueno, pues Jacob quiere decir rojo, ¿verdad? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. A ver, cuando Isaac se casa con Rebeca tenía 40 años. Al nacer ahora sus hijos tienen 60, o sea, 19 años Rebeca estuvo esperando embarazarse. 19 años Rebeca estuvo esperando embarazarse y no se embarazó. Hasta que se embaraza y ahora sí, cuando Isaac tiene 60 años, entonces su esposa dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Bueno, ya aquí nos describe la personalidad de. Existen estudios bíblicos donde se ha, revisado el comportamiento de las personas estudiando a los primogénitos, o sea, el mayor, cómo se comporta, qué características tiene, y luego el menor, el segundo. Hay estudios bíblicos para ver el comportamiento, las actitudes, las acciones del segundo. En este caso, el primero pues es Esaú, fue el que salió primero. Y nos dice que Jacob, ¿verdad? Jacob pues cuando nace sale agarrado del piecito de su hermano. O sea, ya venían peleando, ya venían ahí con un problema. Entonces, nos dice acá que crecieron y que Esaú, pues un hombre que escogió el campo y escogió la cacería, o sea, muy habilidoso, un hombre pues fuerte para la cacería, ¿verdad? Y propio para las actividades del campo. Pero la personalidad de Jacob era diferente. Lo nombra como un varón quieto que habitaba en tiendas. Una personalidad tranquila, pacífica, ¿verdad? Y esto también es muy hermoso. Esa quietud es importante. Hay hijos muy inquietos, muy activos, inquietos de muchas maneras. No se están en un lugar y hacen una cosa y otra, ¿verdad?
o hacen actividades muy riesgosas, por ejemplo. La personalidad de Jacob era diferente. Él era un varón quieto, pacífico, tranquilo. Y eso también es bueno, muy hermoso. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí está otra situación de esas de la vida diaria. El papá se encariñó con uno y la mamá se encariñó con otro. Esto suena interesante, es clásico de las familias. Y también, atención con lo que voy a enseñar ahora. Es muy clásico totalmente, ¿verdad? Sucede muchísimo que mientras el varón dice una cosa, la mujer dice otra. Aquí estamos viendo que el varón está con Esaú, y Rebeca está con Jacob. A Rebeca le gustaba más, atención, el carácter quieto y apacible de Jacob, ¿verdad? Y a Isaac le gustaba más la actividad, lo impulsivo de Esaú. Bueno, pues aquí estamos viendo una pequeñita división en las preferencias. Esto también sucede en los hermanos. Uno le va a un equipo y el otro le va al otro equipo, nomás como para darle en la torre al otro, ¿verdad? Mucho cuidado con esas divisiones, aún en aspectos deportivos y otros aspectos más. En este caso, ya vemos que ahí están uno para un lado y otro para el otro. Bueno, y guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado. ¿Qué está haciendo uno? Jacob está guisando. Esto de que el hombre está guisando, está haciendo ahí el platillo de la casa, eso es perfectamente bíblico y debemos ejercitarlo muchas veces. A mí me encanta también hacer algún platillo. Yo no domino lo de la cocina, pero tampoco me muero de hambre, O sea, yo sé guisar, sé preparar alimentos, los básicos, los sencillos, ¿verdad? Pero refiero a este punto, ¿verdad? Para que veamos a este Jacob guisando, ¿verdad? Dice, y guisó Jacob un potaje. Y luego, ¿quién regresa? ¿Quién viene del campo? Viene Esaú, su hermano. Viene de trabajar y dice que viene cansado. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, ¿verdad? Hace un momento había mencionado yo que Jacob significaba rojo. No, en ninguna manera, ¿verdad? Es el que suplanta, esa es la definición de Jacob, para hacer una precisión ahí. Bien, ok, Jacob está guisando, llega su hermano, viene bien cansado y le pide un alimento, ¿verdad? Y bueno, pues él dice allí, dame de ese alimento rojo que tienes allí, ¿verdad? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Esto es muy delicado y muy interesante. Para nosotros en este tiempo, muchos conceptos bíblicos no tienen importancia. Muchos. Haber mencionado yo lo de la virginidad y el señorío y más cosas bíblicas que son muy valiosas, que en este tiempo ya el reino de las tinieblas les ha quitado, les ha borrado la importancia. Y ya cualquier cristiano que se atreva
a hablar de esto como algo positivo, como algo bueno, como algo que debiéramos nosotros imitar, serás considerado para empezar, un religioso. Pues no es así, ¿eh? Véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura sigue siendo relevante para Dios hoy. Sigue siendo importante para Dios hoy. La primogenitura. Bueno, Jacob tenía ese entendimiento de ese valor de la primogenitura, ¿eh? Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjese la respuesta de Esaú, ¿eh? Pues es como si le hubieran dicho: oye, véndeme el caballo que tienes ahí afuera. Eso es ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Pues te lo vendo. ¿Sabe qué es eso? Que él menospreciaba. Para él no era importante su primogenitura. No dudó en venderla. No argumentó a favor de la primogenitura. Rápidamente: ¿para qué la quiero? O sea, pues ya me voy a morir, ¿para qué la quiero? O sea, la menospreciaba. Eso es bien importante delante de Dios, ¿eh? Dios le había dado la primogenitura. Él la menospreció. Entonces dijo Esaú, estoy en el versículo 32, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá? O sea, ¿para qué me sirve? ¡Qué error tan grande! ¿Para qué me sirve? Él no entendía. Jacob sí entendía. La deseaba, la quería. Y Esaú no la quería y no la valoró. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Delicado, ¿eh? Delicado tremendamente. La primogenitura, es más, mira, de entrada te digo que será llamado santo todo varón que abre matriz. Hay un designio especial de Dios sobre el primogénito. Es especial. En algunos sacrificios Dios pedía el primogénito. El primogénito. Cuando tuvo que castigar a Egipto, le castigó en sus primogénitos. Tiene un valor muy especial, la primogenitura. Mira, tan especial también, atención con esto, que dice la palabra del Señor que al momento de repartir la herencia, al primogénito se le debe dar doble. Eso es tremendo, ¿eh? La Biblia dice que al momento de repartir la herencia, al primogénito se le debe dar doble herencia. ¿Por qué? Muy sencillo. En el plan de Dios está que al faltar el padre, ¿verdad?, el primogénito toma un lugar de autoridad, un lugar relevante en la vida de sus hermanos. Y por eso se le dio doble herencia, para que esté al pendiente y para que ayude al resto de sus hermanos. Qué justo es el Señor. Amén. Pero para entender estos principios, tenemos que olvidarnos de que vivimos en el siglo XXI. Hay que olvidarse de eso. Y quitarnos el pensamiento actual para entender la vida. La mejor forma de entender la vida es a través de los principios bíblicos.